Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Nos sumergimos en el universo de la danza con sentido social de la mano de Katherine Dunham, una luchadora y defensora de los derechos humanos y promotora del arte afroamericana que introdujo en sus enseñanzas la danza africana mezclada con ballet. El tema que nos convoca hoy es el Internet, un campo que en la actualidad mueve el mundo y genera poder a quien pueda controlarlo. Para entender más de este complejo y crucial tema, contamos con la presencia del Dr. Ka-Kin Choi, experto en tecnologías, el ingeniero en software Hansel de León Tamares, con conocimientos en biomedicina, Robert Arias Fernández, ingeniero en sistemas de información, el licenciado José Delio Arias Guzmán, con una maestría en ciencias computacionales, y el ingeniero en electrónica, Santo Domingo Enríquez Disla, quien es un gran conocedor de diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas electrónicos. En nuestro segmento cultural de la semana, analizaremos los desafíos de los continentes y sus océanos, cómo estamos llamados a protegerlos y tratar de preservarlos. Bien, por si te interesa, te contaremos todo sobre el teléfono, ese invento que transformó la vida y forma de comunicarse de la humanidad para siempre. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Queridos amigos, Sabiduría Popular nuevamente se encuentra con ustedes para que juntos empecemos a penetrar en el mundo del conocimiento, en un tema que no puede ser más importante para estar nosotros conectados con lo que pasa en el mundo, en un mundo totalmente diferente a los que habíamos tenido anteriormente. Se trata ahora de un mundo instantáneo, de una aldea global. Se trata de un mercado único, de inversiones únicas. 43 familias posiblemente manejan el 60% de toda la riqueza de la humanidad. En un mundo donde todo el mundo parece obrero o trabajador a destajo, y unos cuantos que dominan el dólar, dominan también la tecnología, los modos de producción, los mercados, y ahora hasta quieren manejar los recursos naturales, adueñándose de los bosques de una manera y hasta del aire. Sin embargo, hoy hemos cogido el tema, un tema fundamental, un tema que quienes vivimos en esta época nos sentimos dichosos de que el talento humano haya llegado tan lejos, haya llegado al extremo de colocar el 60 o el 70% de los conocimientos de la humanidad en las nubes, y donde ya hasta despreciamos o tenemos menos valoración del libro. Estamos hablando de la Internet. ¿Y cómo nació la Internet? ¿Cómo surgió? Surgió de un susto. A lo mejor eso le choca a ustedes. La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1957 estaba en su pleno apogeo. 4 años antes había muerto Stalin, el hombre que duró tantos años en el poder, llevando a Rusia, llevando la Federación Rusa con 17 millones de kilómetros cuadrados, solo la Federación Rusa, pero en su pleno desarrollo. En el 1957 la URSS tenía 24.8 millones de kilómetros cuadrados. Y ese Stalin de mano de hierro llevó la URSS de ser
un conjunto de países feudales a ser un conjunto de naciones espaciales. Sin duda que al margen de sus crímenes atribuidos y de sus matanzas horrorosas, Stalin condujo la comunidad llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a un clímax impresionante. Pero en 1957 hizo su máxima osadía. Estados Unidos, que se creía el dueño de los mayores avances tecnológicos, espaciales, militares, industriales, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia, la única potencia, manejando el 50% del Producto Bruto Interno de todo el mundo, pero sobre todo a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial y de las Naciones Unidas se le otorgó el privilegio de que el dólar fuera la moneda de circulación para las transacciones económicas mundiales. Entonces apareció la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y puso en órbita el Sputnik. Y eso llenó de terror al presidente Eisenhower y la alta dirección de la nación más poderosa del mundo, la que se consideraba más desarrollada. Y el presidente dijo, la Unión Soviética nos ha sacado ventaja. Nosotros desarrollamos la bomba atómica en 1945, la Unión Soviética en 1952, luego en el 54 sacó la bomba de hidrógeno, pero ahora nos llevará, seremos la cola de la Unión Soviética. Y entonces convocó el presidente de Estados Unidos a las principales universidades, los principales centros de investigación, las grandes corporaciones vinculadas al espacio y a la fabricación de armamento, en fin, crearon el ARPA, Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigaciones avanzadas. Pero 3 meses después se dieron cuenta que ese esfuerzo que estaban haciendo para que Estados Unidos avanzara más rápidamente y profundamente en investigaciones espaciales tenía que ser respaldado creando una red entre los principales ordenadores o computadores de las universidades que participaban del evento, sin duda las 10 principales universidades de Estados Unidos, Rand Corporation, Martin Marietta, Lockheed, la Boeing, la McDonnell Douglas y las ramas militares de Estados Unidos. Así lo hicieron y entonces nació el ARPANET. Pero ya en 1969, un poco antes de pisar la luna, Estados Unidos, miren a ver si avanzó, ya entonces se creó de ese ARPANET, que muchos le llamaban DARPANET, se creó entonces el TCP/IP, que era el protocolo de hipervínculo para seguir ampliando el ancho de banda y seguir ampliando los mecanismos de interconectividad a fin de que un número mayor de universidades, centros de investigación, grandes empresas, universidades pudieran conectarse, y así fue ampliándose ya para 1985 con la colaboración de Tim Berners-Lee y otros más, pues se llegó a ese protocolo ya estandarizado y universal. Y por eso cuando usted abre su computadora, ese HTTPS, que sé yo, que hay 2 puntitos, eso quiere decir Hyperbolic red de conectividad que se maneja por códigos. Miren ustedes que ya para 1994 ya se lanzó la red al mundo, pero el internet era muy caro. Entonces solo lo podían manejar las grandes empresas, instituciones, universidades que tenían grandes computadores y podían pagar el alto costo que tenía. Pero ya en el año 2000
los costos se desplomaron, bajaron sensiblemente y se hizo social. La web 2.0 o la red social, donde la gente, el hombre común, con su simple celular, con su computadora, con su PC, puede participar. Se puede ser un Googler, puede ser un colaborador, un creador de contenido, en fin. Pero ¿cuál es el futuro de la Internet? Bueno, el Internet de las cosas. Dialogar nosotros a través de nuestros teléfonos, smartphone, nuestro teléfono inteligente. Dialogar con nuestra nevera a control remoto, aunque no estemos en la casa. Y desde la oficina, desde un avión, desde donde estemos, un yate, poder hablar en la finca con los equipos, poder hablar con el automóvil, mandar el automóvil a que haga diligencia y también tal vez hacer viajes virtuales por el espacio. Y quién duda que un día podamos estar cerca de los agujeros negros, comprendiendo de sus misterios profundos. Entonces la Internet, que será el espacio natural en el que se habrá de desarrollar la inteligencia artificial, tenemos nosotros que entenderlo como el instrumento de desarrollo por excelencia que ha tenido la humanidad. Y la humanidad será Internet y el Internet será la humanidad misma. ¿Quién concibe ya que pueda ser posible el desarrollo de los pueblos si no provocamos que la Internet sea un derecho humano cada vez más cerca de la gente, una propiedad de la gente? Pero además ya la mayor parte de la población se despreocupa de los libros. Antes vivíamos pendientes a quién publicó el libro, cuál, la revista, cuál. Todo esto, señores, gracias a que la Internet nos ofrece todo, desde el celular, desde el PC, desde la tableta, y seguirá aún más. Y como la Internet será el escenario dentro del cual se desarrollará la inteligencia artificial, es posible que la humanidad haya descubierto el recurso más valioso que ha tenido gracias al avance del desarrollo de la inteligencia humana. De eso vamos a hablar hoy y tenemos unos invitados exquisitos que saben de esto en nuestro país, que nos van a hablar con mucha propiedad, que tienen experiencia, y por eso hemos querido aquí en Sabiduría Popular hablar de la Internet, que es como el nuevo lenguaje que tenemos los humanos, tal vez el más importante de todo, porque ya los niños, por estar chateando, por estar usando la Internet, hasta poco se comunican entre ellos. Entonces, la Internet, el uso de la Internet, el hablar, el chatear, el crear contenido, el compartirlo, el colgarlo, todo esto se está convirtiendo en la forma natural de nuestras vidas. Por eso hemos escogido este tema de hoy, la Internet. Cuatro cosas que no sabías de... ¿Sabías que Katherine Dunham nació en Chicago en 1909? ¿Que fundó una de las primeras compañías de bailarines afroamericanos? Katherine abrió a los 23 años su primera escuela de danza, la cual llamó Grupo de Danza Negra. La técnica de Katherine Dunham fue considerada única y revolucionó el mundo de la danza, combinando el ritmo y el movimiento de los rituales caribeños y africanos con la danza moderna y el ballet europeo. ¿Sabías que Katherine Dunham fue una de las primeras mujeres afroamericanas en obtener un título en la Universidad de Chicago? En 1992, Katherine, a la edad de 83 años, inició una huelga de hambre de 47 días para protestar por la discriminación de la política exterior de los Estados Unidos contra los haitianos. Su antigua casa es en la actualidad un museo ubicado en St. Louis, del estado de Illinois, en Estados Unidos. En el año 2006 se fundaron los centros Katherine Dunham para las artes y las humanidades. 4 cosas que no sabías de...
Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Sabiduría en vivo. Por si te interesa. Te contamos de un invento motivado por amor y que ha generado muchas polémicas al pasar de los años. Te hablamos del teléfono. Pero primero lo primero, ¿tú sabes lo que significa teléfono? Pues la palabra viene del griego tele, lejos, y fone, sonido. Ahora sí, empecemos nuestra historia. Resulta, amiguitos, que por allá en 1854, un italiano llamado Antonio Meucci creó la primera versión de este aparato con la idea de comunicarse con su esposa. La pobre no podía moverse y él le hablaba desde su oficina en la parte baja de su casa hasta la habitación en la parte alta de la vivienda. ¿Vieron? Prueba que el amor mueve montañas e inventa teléfonos también. Y aunque este aparato ya existía y fue Meucci el que lo hizo, pero no lo registró formalmente, hubo otros más tigres que se le adelantaron, como el americano Alexander Graham Bell, quien a través de sobornos y presiones, moviendo mucho dinerito, logró patentar su teléfono contra viento y marea. Y es que imagínate que el aparato de Meucci tenía otro nombre, se llamaba teletrófono, y cuando el pobre señor muere en 1899, cualquier registro de su invento cayó en el olvido y le pasó por encima lo que había logrado el estadounidense Graham. Caramba, como ya vimos, fue de armas tomar, quien además se llevó y hasta el día de hoy se lleva todas las glorias de este invento. Pero amigos, la verdad, la pelea por ese reconocimiento continúa. El teléfono evolucionó vertiginosamente a partir del siglo XX. Los gringos se convirtieron en el país líder en presencia telefónica. El modelo 102 de la empresa Bell estuvo dotado de una batería propia y acompañado de una caja sonora. Luego la energía comenzó a suministrarse desde la central por la misma línea telefónica y los aparatos también comenzaron a tener sus propias campanillas. El disco de marcado fue eliminado y se cambió por el marcado de tonos. Esta tecnología abrió las puertas a un siguiente cambio tecnológico que introdujo la telefonía digital y toda una nueva aproximación a la transmisión remota de la voz humana. Todo esto pasó rapidísimo y a mediados de este mismo siglo. En 1990 se transformó la telefonía tradicional a la telefonía móvil, inalámbrico, portátil, nada de cables, por medio de ondas de radio y señales electromagnéticas. Nadie lo podía creer. En definitiva, ya en el 2000, los aparatitos se hacían del tamaño del bolsillo, los podías llevar a donde ibas y mantenerte comunicado sin mayor problema. Por estos días, un teléfono es la agenda, la enciclopedia, la herramienta multimedia, el archivo más confiable, personal y portable de cada persona. Como invento, marcó un hito en la historia contemporánea de la humanidad, desde las posibilidades de transmisión de información y telecomunicaciones hasta la forma de relacionarse profesionalmente y socializar en un mundo tan acelerado y de inmediatez como el nuestro. Y esta, queridos amigos, fue la historia del teléfono. Te la contamos por si te interesa. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Siempre en los programas de Sabiduría Popular incluimos un tema cultural, un tema que nos une al reclamo, a la denuncia, a la preocupación de cómo andan los recursos naturales que sirven de fundamento a nuestras vidas y al desarrollo de nuestra civilización. Y hoy vamos a hablar de los continentes y los océanos. Tenemos un planeta que cuenta con 510 millones de kilómetros cuadrados, pero ese planeta nuestro nunca ha aumentado de tamaño. Cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población era de 300 millones, sin incluir América porque no se conocía, y sin incluir Oceanía porque tampoco se conocía. Cuando Malthus escribió su famoso libro
sobre las poblaciones humanas en 1798, 1800 años después, se estima que la población del mundo eran 900 millones de años. ¿Qué significa esto? Que en 1800 años apenas la población mundial incrementó en 600 millones. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que no habían vacunas y cada 8 o 10 años la población del mundo se diezmaba, como en 1333 a 1337, que con la peste negra la población solo de Europa se redujo de 65 millones a 35 millones. Claro, con la invención en 1796 de la primera vacuna, entonces la población mundial empezó a crecer y ya para 1900 la población se duplicó de 900 a 1700 millones. ¿Y qué ha pasado? Que hoy somos 8.000 millones, apenas 74 años después. El mejoramiento de la salud, de la alimentación, la calidad de vida, la medicina ha disparado a la población. Y esa población ahora de manera ciega está actuando contra sí misma, destruyendo el hábitat donde se encuentra. Tenemos 5 continentes. Asia, que tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. América, que tiene 42 millones. África, con 30.6 millones de kilómetros cuadrados. Europa con 10 millones y Oceanía con 9.3. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy siempre Europa, con apenas 10 millones de kilómetros cuadrados y con apenas un 7, un 8% de la población, porque se adelantó en el desarrollo tecnológico, Europa había dominado prácticamente todo el planeta. Pero ahora el mundo habrá cambiado, cambiará drásticamente, porque al distribuirse la producción, la generación y el uso de tecnología como hoy, que China en 40 millones, en 40 años, gracias al desarrollo tecnológico, ha dado un salto que de país feudal, profundamente feudal, ha dado el salto a ser digital y espacial. Entonces, todo esto gracias a que ya la tecnología no es un monopolio y ahora tenemos que prepararnos para que todos seamos iguales, pero cuidando el planeta. Esos 5 continentes, con la forma como hemos buscado para producir la electricidad, quemando combustibles fósiles, carbón, quemando petróleo y quemando gas. Cada año quemamos 100 millones de barriles de petróleo. Cada día, cada año 37.000 millones de barriles de petróleo. De carbón quemamos 9.800 millones de toneladas. Y de gas natural 4.000 billones. Todo esto está generando 22 tipos diferentes de gases de efecto invernadero, de los cuales el principal es el CO2, el anhídrido carbónico y también el metano. Ese anhídrido carbónico está causando una hecatombe a través del cambio climático. Está elevando el nivel de las aguas de los mares. ¿Por qué? Porque se están derritiendo los glaciares y los cielos marinos y las nieves en las montañas, las nieves eternas. En otras palabras, tenemos los océanos llenos de plástico, de botellas, de pedazos de zapato plástico, de carcasas de computadoras, de todo lo que no se recicla, lo encontramos en el mar. Es más, en el Océano Pacífico, que también tenemos 5 océanos, el Pacífico, que tiene 157 millones de kilómetros cuadrados, el Atlántico 77
millones de kilómetros cuadrados, el Índico que tiene 74 millones, y entonces el océano Antártico que tiene 20 y el Ártico 14 millones. En el océano Pacífico, las lagunas de plástico que se va concentrando, igual en territorio a Alemania, España y Francia. Evidentemente que estamos cometiendo un acto de locura. Vamos a hacer un programa para tratar este tema de manera singular. Esto es solo una llamada. ¿Tiene sentido destruir nuestro propio hábitat? ¿Seremos capaces de sobrevivir si destruimos, como dice el Papa Francisco, la casa de todos? Porque estamos agrediendo los mares. Cuando los barcos los lavan, descargan tóxicos y derraman petróleo. Vaya a ver las manchas del petróleo. Además, los océanos han capturado y tienen acumulado el 30% de todas las emisiones de CO2 desde la que inició la revolución industrial en 1730 hasta el día de hoy. En fin, un acto de locura. ¿Podemos reaccionar a tiempo? Eso esperamos. Muchas gracias. Cuatro cosas que no sabías de... ¿Sabías que Katherine Dunham nació en Chicago en 1909? ¿Que fundó una de las primeras compañías de bailarines afroamericanos? Katherine abrió a los 23 años su primera escuela de danza, la cual llamó Grupo de Danza Negra. La técnica de Katherine Dunham fue considerada única y revolucionó el mundo de la danza, combinando el ritmo y el movimiento de los rituales caribeños y africanos con la danza moderna y el ballet europeo. ¿Sabías que Katherine Dunham fue una de las primeras mujeres afroamericanas en obtener un título en la Universidad de Chicago? En 1992, Katherine, a la edad de 83 años, inició una huelga de hambre de 47 días para protestar por la discriminación de la política exterior de los Estados Unidos contra los haitianos. Su antigua casa es en la actualidad un museo ubicado en St. Louis, del estado de Illinois, en Estados Unidos. En el año 2006 se fundaron los centros Katherine Dunham para las artes y las humanidades. 4 cosas que no sabías de... Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados de renombre cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el Dr. Ka-Kin Choi, experto en tecnologías, seguridad de información, gestión y dirección de proyectos. Cuenta con amplios conocimientos en implementación de soluciones tecnológicas con especializaciones en software. Actualmente se desempeña como un reconocido asesor y docente en distintas instituciones educativas del país. Seguimos con el ingeniero en software Hansel de León Tamares, quien cuenta con más de 20 años de trabajo en temas de biomedicina a la par de su experiencia en inteligencia artificial e internet para temas médicos. Sumamos a Robert Arias Fernández. Él es ingeniero en sistemas de información. Se desempeñó exitosamente como presidente de Azodore por 4 años. Experto también en tecnologías de lenguajes y softwares. El siguiente profesional es el licenciado José Delio Ares Guzmán, que cuenta con una maestría en ciencias computacionales. Ha sido pionero en la creación de centros de cómputos en instituciones claves del país. Destaca con su vasta experiencia como experto en la digitalización y automatización de medios de comunicación y servicios tecnológicos. Cerramos nuestro robusto panel de invitados con la presencia del ingeniero en electrónica Santo Domingo Enríquez Disla, quien es un gran conocedor en diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas electrónicos, además de contar con los conocimientos necesarios para la ampliación de innovación en telecomunicaciones e informática en equipos multidisciplinarios y su aplicación en la educación e impacto positivo en la sociedad. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente enriquecedor. Bienvenidos a Sabiduría Popular.
la Internet, el invento, la invención, el golpe de genio más contundente que ha dado la humanidad. Nació bajo el control militar, todavía se mantiene un tanto en el control militar. Los gobiernos tienen siempre el apetito, la ambición de poder controlarlo. Ahora mismo Maduro amenaza, los quita, los bloquea cuando quiere, cuando no quiere. Las plataformas también. Pero la Internet se está convirtiendo, es más, nos contaron que ya en agosto del 2018 fue declarado un derecho humano. De manera que la Internet ya es de todos porque nos pertenece a todos, porque pertenece a la civilización. Y la Internet tiene una estructura que no puede ser bloqueada, aunque se quiera, porque si los gobiernos quisieran, si el gobierno de Estados Unidos la puede bloquear un gobierno para su población, pero no puede bloquear la emisión de los contenidos. Porque la Internet nació de una confrontación. Estados Unidos quería transmitir de manera más segura y que la URSS no se lo interfiriera. Tenemos aquí verdaderos expertos, porque yo hablo de esto porque soy un osado, porque me gusta hablar, pero hay personas que tienen este tema como su forma de trabajar, de desarrollarse y de contribuir al país y de vivir también ellos. Uno de ellos es José Ares, que estuvo con nosotros en el tema de los semiconductores y ahora está con nosotros en este tema, porque en realidad la Internet es un manejo de semiconductores también. Así es, pero por eso le vamos a preguntar a José Ares, ¿cómo se ha desarrollado la Internet en República Dominicana? Tú que eres de los pioneros, porque cuando nació Indotel, tú estabas cerca de él. Ahí mismo. La ley que la creó. Adelante. Bueno, el Internet, como tú mismo mencionabas ya en la introducción, se creó hace muchos años. Pero en República Dominicana, les voy a explicar qué sucede. Nosotros tenemos geográficamente que pertenecemos a la red de Estados Unidos. Por eso nosotros usamos la 809, un área code, como si estuviéramos en Estados Unidos. Porque se originó la telefonía cuando la invasión norteamericana en República Dominicana. Y nos dieron a Puerto Rico y a nosotros y a Isla Virgen el 809, que después se fue separando. Pero no hemos quedado bajo la órbita. ¿Qué es eso otra vez? Ajá. Eso nació de la invasión norteamericana, acá, la República Dominicana, y por eso ahí fue lo mismo de Puerto Rico. ¿En 1916 o en el 65? No, en el 16-24. Exacto, hay que aclarar. Desde esa época se comenzó y se dijo, vamos a hacer un sistema de numeración único. Y Estados Unidos para ellos eso era el mundo. Y pusieron todo el área code, como fuera cada estado. Y ellos pensaron en Cuba, República Dominicana, todito eso le dieron. Y compartíamos el 809. Después se fue expandiendo y se decidió que República Dominicana se quedara con el 809 solamente. Pero ¿qué pasó con eso? Que entonces se dieron cuenta en Estados Unidos que nosotros, República Dominicana, al estar como si fuera Estados Unidos, podríamos servir como prueba de todas las tecnologías que se iban a utilizar en el mundo. Y podíamos probar hasta entrar a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, si entraban, le ponían muchas demandas si fallaban. Entonces decían, pruébalo en República Dominicana y después lo pasamos allá. Por eso nosotros, en todas esas épocas, cuando estaba Codetel como una empresa norteamericana, se probaban toda la tecnología en República Dominicana. Y los celulares mejores siempre llegaban a República Dominicana primero que meterlo en el mismo Estados Unidos. Y después que aquí funcionaba, se sabía que allá funcionaba. Pero el país ha tenido, no importa el gobierno, cierta tendencia a querer ser primero, porque la radio, que realmente nació en 1910, ya aquí en 1918 estaba la radio. La trajeron también los norteamericanos. La trajeron ellos y dejaron como emisora a Frank Hatton, que era un militar de Estados Unidos. Y luego la televisión, que nace en los 43, 44, aquí llegó aquí el tercer país en 1952. ¿Esta misma también, emisora? Entonces eso se repitió para la Internet. Igual.
pero con esa ventaja. Entonces, cuando pusieron ADSL, por ejemplo, aquí fue el primer país que se puso el ADSL, el Internet de esa tecnología. Y era casualmente porque querían probarla. Y dijeron, vamos a probarla ahí. Lo único que pasaba que después cuando se fue a China, China tenía tantos celulares que la ADSL no lo aguantaba, porque tenía una. Pero lo que quiero decir, nosotros siempre hemos sido muy avanzados en toda esa tecnología y hemos tenido esa ventaja tecnológica. Y ahora actualmente, ¿por qué no se pudo transmitir si Leonel Fernández había dicho antes de salir del poder que ya teníamos una república digital y luego viene la pandemia? Se intentó entonces dar las clases virtuales y no se pudo porque no había, con 3 teras el país no. ¿Es cierto eso? Déjame explicarte. Tú sabes que a mí me tocó hacer la Tú sabes televisión. mucho por eso. Me tocó la televisión, la educación a distancia. Yo fui que coordiné toda la educación a distancia. Cuando analizamos el país, nosotros lo que decidimos no era solamente ese problema, sino cómo era la conectividad. Y decidimos hacerlo por la radio, por la televisión, por las cableras, poniendo el sistema de cable y por el internet. Todos esos medios al mismo tiempo. Porque sabíamos que teníamos que llegarle a 2,5 millones de niños de educación pública, más 1 millón de educación privada. Y la única manera de llegarlo era por todos los medios al mismo tiempo. Se consiguió que los canales de televisión, incluyendo este canal, se dieran 6 horas de programación de lunes a viernes, algo que nunca se había hecho. Y en los cableros que pusieran 15 canales, para cada curso. Porque habían cursos, los cursos normales, y habían cursos para discapacitados, pacientes discapacitados y para padres. Y un curso para profesores. Por lo tanto, se tenían 15 cursos. Y se hizo eso de esa manera, porque se analizó que era la única manera que podíamos llegar a la totalidad de la población. El efecto fue tan bueno que subieron los índices de educación en ese tiempo. No juegues. Y fuera de eso, para explicarles de eso. Porque mucha gente tiene la idea y la propaga de que todo fue un desastre. No. Inclusive, fue lo contrario. Inclusive, el material que salió, todos los países, inclusive alabaron República Dominicana y me llamaban a mí para coordinar cómo nosotros habíamos logrado eso. Y la primera pregunta que yo le hacía era, ¿ustedes pusieron todos los canales? No. ¿Qué tenían los otros canales? Muñequitos, sí. ¿Qué va a hacer preferir un niño? ¿Ver muñequitos o ver la clase? Iban a ver muñequitos. Entonces no podían, porque aquí nosotros por eso cogimos y dijimos, tienen que ser todos los canales, todas las emisoras. La única manera para que si tú cambiabas, tenía que estar en la misma. Había otra clase. Porque la única manera de tú obligar a la población completa de que pudiera estar en clase. Y eso es un logro muy grande. Otro logro grande que podemos mencionar por el Internet fue que se le dio computadora a todos los estudiantes. Y esas computadoras se conectan a través de Wi-Fi y se pusieron el Internet en todas las escuelas para que de esa manera el niño pueda conectarse al Internet con el aparato que se le dio del gobierno. Algo que no se había dado antes. Aunque se había hablado de antes, nunca se había puesto el Internet en las escuelas, solamente unas cuantas, muy pocas. Y se había dado menos de 500,000 de equipos cuando en total eran 3 millones de equipos. Joaquín, Joe, tiene el país esto de los cables submarinos. Mucha gente no tiene ni idea de cómo es eso. Es más, cuando vinieron los primeros celulares inteligentes, eran inalámbricos y por eso uno tenía que estar buscando una lomita o un tercer piso en una esquinita determinada y había lugares que la gente hasta cobraba. Ven, ubícate aquí, que de aquí se oye bien. Entonces, pero luego vimos que eso desapareció y es algo que tal vez haya que explicarle, porque entonces aparecieron los cables submarinos, ya la señal no venía, digamos, por el aire. Explícanos eso. Ok. Nosotros tenemos 3 cables submarinos que llegan al país de diferentes latitudes, pero hay que aclarar una cosa. El Internet es una red. La gente se confunde con la web y el Internet. Ok, entonces, el Internet, para los técnicos, es la suma o la interconexión de los sistemas autónomos, las diferentes redes para hacer el Internet. Entonces, la web es el contenido que todos consumimos, de todos accesamos. Diciendo todo esto, hablemos de los cables. Aquí hay 3 cables submarinos que ahora vemos que no son suficientes, pero podemos tener 100
y no van a seguir siendo suficientes porque no están bien gestionados. Aquí hace falta que veamos un tema. ¿Y quién tiene que asegurarse de que estén bien gestionados? Ese tema Indotel. se llama gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet se da con la participación de múltiples partes interesadas. Sí, pero Gobierno, el gobierno sí. sí. Sector privado, sociedad civil y comunidad técnica. Gobernanza de Internet. Gobernanza de Internet. Y ahí vamos a un problema que es donde realmente está mi preocupación, que hablamos de brecha digital, hay una brecha digital latente, ¿Latente o real? una brecha digital real, pero también tenemos otro problema, que es la brecha de conocimiento. ¿Tiene la población el conocimiento real para accesar a la web y poder consumir los contenidos actuales, accesando a las economías digitales, las plataformas digitales, a todo lo que proveen las gigantes tecnológicas a través de Internet? Entonces, eso es un problema que tenemos que abordar también. Sí, pero ¿cuál es la solución que tú planteas? La solución es sentarnos sobre la mesa. Porque hay un cable amarrado en cabeza de toro y como que no le han hecho caso, o la competitividad no han podido llegar. Este muchacho invirtió $10 millones, que no es cualquier cosa. Y entonces tener un cable, pero además el país ha invertido no se sabe cuántos miles de millones de pesos y dólares en las líneas de guarda del tendido eléctrico del país. ETED tiene 3 o 4 mil o 5 mil kilómetros de línea de alto y medio voltaje. Y el cable solitario que usted ve allá en el tope de la torre, eso se llama el cable de guarda, que es hueco y dentro de él va un cable de fibra óptica para llevar toda suerte de información, data y todo esto. Pero le está sacando provecho ETED a eso. Háblanos de todo eso, porque este programa se creó para provocar cambio. Hay que decirle a las instituciones que están durmiendo y que no están haciendo lo que tienen que hacer las cosas, les duela o no les duela. Se lo decimos con respeto, pero tal como es. Exacto. El tema hay que democratizarlo, hay que darle participación a los demás interesados en el tema, ver realmente cómo debería llegar a la última milla esa red o ese cableado que existe, pero no está. Por ejemplo, yo estuve en el 2021, en Pedernales, allá no llega la red. No llega. O sea, ¿Y cómo se van a hacer todos esos hoteles? ¿Tendrán que comprar parábolas individuales o sistemas? O tendrán que invertir en las fases que hacen falta de llevar cable de fibra hacia allá, llevar internet satelital, o sea, llevar todas las tecnologías y convergerlas en esas zonas que no tienen acceso a conectividad. Acceso a conectividad. Y luego de que tengan acceso a conectividad, acceso a internet y acceso a la web. ¿Okay? Que son cosas que tienen que converger y tienen que estar sobre la mesa todos los actores discutiendo para que no se queden enrollados esos cables en ningún puerto. Qué interesante. Entonces, para que el pueblo entienda mejor, yo sé que tú lo dijiste bien, pero el país tiene insuficientes líneas de cable submarino. Tiene capacidad instalada ociosa, tanto en el cableado de ETED, que incluso creó una empresa para explotar eso, pero nada se ha hecho. Martín Robles, no podemos esconder eso, póngase en su trabajo. Y entonces hay un cable submarino amarrado en cabeza de toro, pero nada se hace con él. Y en países tiene una internet que resulta cara. Hay muchos bolsones donde la señal no llega. Y entonces vivimos diciendo, estamos cerca de un salto ahora sí que vendrá
el salto, ya dejaremos atrás lo analógico. Entonces, yo quisiera que Robert Arias me dijera cómo podemos echarle mano para lograr esa gobernanza de la Internet que plantea Kakin Choi. A propósito de lo que decía Kakin Choi y de el uso deficiente que tenemos con ya las facilidades de Internet que tiene la República Dominicana, que históricamente siempre la ha tenido, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es la democratización del uso de ese recurso del Internet, primero. Y segundo, estar aquí claro como dominicanos, como hombres, que nos duele el futuro de la República Dominicana. Y es que yo creo que ese desuso de esos recursos disponibles del Internet que existe en la República Dominicana solamente es por un tema de negocio y lo caro que es tener todavía Internet en República Dominicana, que a pesar de ser un país, uno de los mejores países interconectados en Latinoamérica, tenemos un servicio sumamente caro. Y yo creo que tiene que ver el tema con la democratización, para que nuestros jóvenes, tenemos la infraestructura ya, yo creo que ahí está el kit. Tenemos que romper el tema de que las empresas cada vez más multimillonarias, tenemos ya que soltar y diversificar las ofertas de servicio y sobre todo que tengan un coste mucho más asequible a toda la población, para que esa brecha digital, que más bien es una brecha económica, ese impedimento que tiene, porque ya todo el mundo aquí, gracias a Dios, puede tener un equipo inteligente en su casa, pero entonces pero en su bolsillo también. en su bolsillo, pero que hay que poner el paquetico, que siento que Porque 200 ¿cuántas conexiones hay aquí? ¿Cuántos teléfonos móviles tiene el país? Bueno, José Delio pudiera son corregirme 8 más. millones. 8 millones. 8 millones. 8 millones, claro, está dividido entre todas las prestadoras. Sí, Claro. Sí, 8 millones, por ejemplo, yo tengo 2 teléfonos. Sí, llegamos ya al tema de la teledensidad. Sí, ya yo creo que... Ya cada... Pero el tema es ese. Tenemos que dejar que el Internet llegue a cada rincón de la República Dominicana. Pero ¿cuáles son las medidas? Porque está bien, ya se planteó el tema. Ahora, ¿conoce usted quién es que tiene que actuar? Bueno, ¿Quién es que le tiene como miedo a quien no lo está haciendo bien o no es democrático y entonces seguirá haciendo las cosas porque el país tiene esa brecha? ¿Cómo reducir esa brecha? Los políticos que somos los que tenemos que defender a la población. Yo creo que ahí hay un instituto de telecomunicaciones en Innotel que tiene que romper con eso. ETED tiene que dar, ¿verdad?, que se aprovechen todos estos recursos. Y obviamente, y creo, presidente, bueno, ingeniero Albuquerque, que el presidente de la República en ese sentido tiene una gran visión, que es seguir, como decía, esa popularización, llegar a esa educación a toda nuestra población juvenil, de proliferar estos institutos y que haya en la República Dominicana, por un lado, la plataforma. ¿Tiene el Ministerio de Educación suficientes recursos para firmar los acuerdos que sea necesario y garantizar que no haya una sola escuela sin servicio de Internet y que los niños tengan la Internet donde vivan? Porque no es solo en la escuela, porque en la escuela ellos van unas horas. Hay que garantizarles que donde ellos vivan tengan los servicios. Tienen 4 horas y 8 horas en el caso de la tanda extendida. Claro, hay un proyecto de interconectar todas las escuelas que todavía falta quizás la mitad de las escuelas para que tengan ¿Cómo va a ser? Internet. Sí, Que no tienen que no tienen la todavía. mitad de las La mitad. escuelas. Ese 4% de la educación que recibe el Ministerio de Educación tiene que ser muy bien utilizado. Creo que tiene que venir una oleada eficiente para que puedan interconectar todas las escuelas y entonces desde ahí, desde las escuelas, que pudiéramos utilizar las propias escuelas para que pudieran expandirse hacia las casas, que aquí hay muchas escuelas en entornos rurales. ¿Pudiera ser un sueño o es mi ignorancia? Si los niños están más o menos a 2 kilómetros, el que más lejos esté, de su escuela, pudiera ser la escuela un foco donde se garantice un Wi-Fi que cubra
un área de 3 kilómetros, un diámetro o radio de 3. Lo que Sí, estoy diciendo tiene sentido. Claro, perfectamente. Santo Bueno, Domingo lo trabajó en eso. Santo Domingo lo trabaja en eso. Y tiene que ser así, para que entonces haya un equilibrio, una equiparación de todos los estudiantes, no solamente del área urbana, sino del área rural, que la escuela sea el centro de donde se pueda proyectar, expandir el servicio de Internet hacia toda la población y que esos estudiantes que tienen inquietudes, que tienen sabios que están allá, muchachos que tienen todas las capacidades, puedan desarrollarla y puedan contribuir entonces no solamente con el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, vamos a ver si Santo Domingo, Enrique, que ha trabajado en esto, que es un ingeniero dedicado a insertos ya en las estructuras de gobierno y que ha trabajado con la expansión del tema de la Internet, nos da su versión. Sí. Fíjense, no podemos hablar de avance de la Internet sin hablar y tener que tocar el tema del medio de comunicación que permite que tú puedas conectarte al Internet. Medio de Los comunicación. medios de comunicación que te permiten conectarte al Internet. Nada hacen los servidores NAT de cada país allá colocados sin tener el backbone de conexión hacia los distribuidores de Internet y hacia las casas, como última milla. Y el backbone se quiere decir como el espinazo. Exactamente, la carretera que une todas las computadoras de todos los países. Hay un acuerdo entre todos ellos para unir todas estas computadoras para que nosotros como consumidores podamos accesar. Eso es básicamente el Internet. Entonces, para accesarla necesitamos... En Virginia hay un centro de donde salen varios cables. ¿En qué otros lugares también hay esos centros? En cada Los continente. cables submarinos. En cada continente. Por ejemplo, en el nuestro está en Virginia. en Virginia y en Miami también. Y en En Miami. Boca Ratón y en otros lugares de Miami. También la tenemos en Puerto Rico. Bien. Pero en la de Jamaica Puerto tenemos Rico conexión. es un anclaje del que va de Virginia. Correcto. Ahí ya estamos hablando del cable submarino. Es decir, el cable submarino, nosotros tenemos varias entradas que vienen de varios países. Jamaica, Estados Unidos, Puerto Rico. Y esos mismos cables convergen en todas las islas de Centroamérica. Y eventualmente todo el mundo. Todo el mundo está interconectado. Esa es más o menos la red de red. Entonces, el tema es que necesitamos los medios de comunicación para nosotros accesar. ¿Qué sucede? Hay varios medios de comunicación. ¿Cómo empezó el Internet? El Internet, la conexión hacia el Internet, la primera fue dial-up, ¿verdad? Después pasamos a DSL. Después de DSL pasamos a cable modem, ¿verdad? Después de cable modem pasamos al 3G, ¿verdad? Del 3G pasamos al 4 y ya estamos ya en la quinta generación. Se está desplegando últimamente. Esos son los medios de comunicación que te permiten conectarte al Internet. El DSL y el dial-up te permitían por medio de líneas telefónicas. Era muy reducido, la capacidad de velocidad era muy poca, había que esperar, mucha gente se desesperaba para esperar abrir una página y todo esto. Era todo un problema, pero fue el boom. Ahí fue que se arrancó. Eso hay que agradecerlo. Entonces, nosotros analizamos en cada proyecto de conectividad, analizamos cuál es el medio de comunicación mejor que podemos utilizar. Entonces, el país tiene una gran capacidad interna. No hablamos del cable submarino, que a propósito le digo, el Arcus 1, por ejemplo, son cables que ya tienen años que requieren de cambio ya casi inmediato. Es decir, los cambios de aquí son muy viejos. Son viejos. Este de Puerto Plata llegaba a su término. Eso tiene años, ya hay que cambiarlo. El más nuevo es el de Bávaro. Es el más nuevo que no está siendo explotado todavía. El más nuevo en explotación. Para ser explotado. Pero este que está aquí en Cabeza de Toro, en Bávaro. Cabeza de Toro. Ese es el más nuevo, esa es la concesión más nueva que tenemos, no ha sido explotada hasta ahora. Los equipos están ahí instalados
el cable submarino está ya terminado en el puerto, pero no ha sido explotado por razones que no vienen al caso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una gran capacidad de medios de comunicación instalados en el país. Empezando por el tema que usted trató hace un momento, empezando por la gran red de fibra óptica que tiene la ITEC. La ITEC de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. Exactamente. Dentro de la ITEC hay una dirección que fue creada especialmente para manejar esto. Se llama la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica. Exactamente. Entonces, esa unidad maneja 12 nodos de la primera fase que están instalados entre Puerto Plata, Santiago y San Pedro de Macorís y Santo Domingo. 23 nodos de la tercera fase que están instalados en 23 subestaciones de todo el país, y ahora se está desarrollando la tercera fase que tiene 23 nodos más. Cada nodo de esto maneja por una tarjeta 100 gigas y cada nodo tiene capacidad comprada, instalada para manejar alrededor de 500 gigas. Es decir, que la ITEC tiene instalada una capacidad en las dos fases primeras, una capacidad de más o menos 8 teras. ¿Cómo 8 va a terabytes ser? Para manejar. O sea, eso es inmenso. Eso es bastante grande, ¿verdad? En términos de capacidad. Cada nodo está instalado en las subestaciones. Eso es una desventaja que tiene la red, que luego sabemos que Martín va a ir corrigiendo, porque es un tema que el interesado tiene que ir a la subestación a buscar el transporte. Quiero aquí, cuando digo transporte, hacer un paréntesis. Esos nodos solo se utilizan para transporte de capacidad. Recuerde que en Internet tenemos ancho de banda en megaciclo, tenemos ancho de banda en kilobit y tenemos velocidad en kilobit también. Entonces, estos nodos están hechos para transportar esas capacidades. Es decir, la concesión de ETEC, de la UNFU, que es la unidad de negocio, no es para ofrecer servicios finales de telecomunicación. No, claro, ellos son mayoristas. Ellos son carrier de carrier. Entonces, esa es la idea. Ahora, Martín está trabajando en ver cómo solucionar y cómo llevar al mercado toda esta capacidad. Bien, para que eso le va a dar más dinero a él que lo que va a generar con el peaje de la transmisión de Claro está. La idea es que todas las instituciones del Estado se unan de alguna manera para utilizar, para explotar parte de esta red de ETEC y llevar la conectividad a los destacamentos policiales, a las escuelas, a las gobernaciones, a las farmacias del pueblo, es decir, a los hospitales. Sí. Que se haga una gran red del Estado, soportada, transportada por esta capacidad que tiene ETEC. Fíjense que usted puede decir, bueno, yo te puedo interconectar todos los puntos de conexión que tú tengas en cada una de las zonas del país. Yo te lo puedo interconectar y te puedo hacer la red como una intranet, no como una red para tú transportar datos, sino para conectar computadoras entre oficinas del Estado y entre estamentos del Estado. Y privado. Y privado, naturalmente, pero en la parte ya comercial que le toca hacer. Entonces, repito lo primero, no podemos hablar de avance del Internet sin tener en cuenta qué es lo que tenemos para conectarnos a él. Ahora viene la última generación de telefonía móvil, que es el 5G, que luego hablaremos con más detalle, pero que es importante para poder desarrollar el IoT y el tema de los vehículos autónomos y otras para aplicar la 5G tiene que hacer el país, la sociedad, las empresas,
unas tremendas inversiones en instalar puntos de sensoriales, puntos donde la 5G pueda basarse para operar. Es correcto. Porque sin un número de puntos de antena o puntos de sensores, eso no es posible. Me gustaría que le explicara eso. Sí, es correcto. El despliegue de infraestructura del 5G requiere obligatoriamente mayor número de BTS, o sea, de antenas de servicios de telefonía móvil, mayor número. Requiere el desmonte casi total de enlaces a través de radiofrecuencias. Es decir, aquí hay... El desmonte. Los enlaces, no el servicio. Entonces, ¿por qué? Porque el 5G requiere mayor ancho de banda por todos los servicios que van por ahí a transportar. Y el despliegue de infraestructura es mayor, porque la idea del 5G es que tú puedas inclusive manejar tu casa, como usted lo decía al principio, en el tema del IoT, desde cualquier punto, no importa dónde esté. No importa dónde tú estés, dentro de la oficina, compartiendo en la playa, moviéndote en la ciudad, en la carretera, autopista. Bueno, volvemos a ti ahorita. Sí. Hansen de León es un enamorado y se dedica mucho. Su interés está centrado en la IoT, en el Internet de las cosas, que le llamamos IoT porque es Internet of Things, en inglés, Internet de las cosas. Así es, ingeniero. Como usted bien dijo en la introducción al principio, el interés que tenía tanto los Estados Unidos por defender y proteger las comunicaciones internas dentro de su estado, dentro de su país. Que tenía y tiene. Y tiene todavía, porque eso es interés nacional. Para todos los países debe ser interés nacional. Una de las necesidades que se tenía era lograr transmitir datos, hacer que se comunicaran las computadoras. Lograr esto generó muchas hazañas. Según fue pasando los tiempos, los años, se logró hacer las diversas comunicaciones entre diferentes equipos, computadora con computadora, inclusive comunicaciones internas. Esto se fue chin a chin desarrollando, para llegar hasta el año 1999, donde Kelvin Oxo, que se considera como uno de los principales propulsores de este concepto de Internet de las Cosas, la necesidad de no tan solo las computadoras, sino también otro tipo de elementos externos a ellas. Y esto se fue desarrollando según fue pasando los tiempos, gracias al desarrollo de los microchips, gracias a la reducción de los costos también, gracias a la expansión de las diversas formas de comunicaciones. Entonces ahí comenzó a utilizarse, a implementarse en diferentes industrias, porque tenemos también la industria, por ejemplo, vamos a llamarle comercial, que es la que que cualquier ciudadano compra un aparato, una nevera, una tostadora, un televisor, compran dispositivos de asistencia del hogar, ¿verdad? Pero también tenemos las industrias que se utilizan para controlar, monitorear, verificar los diferentes procesos internos, tanto para un producto como por la seguridad. Pero también tenemos la medicina, el campo de la medicina, por ejemplo, en la pandemia que fuimos afectados, uno de los elementos que se fue afectado que fue la interacción entre las personas. Pacientes contaminados, asistidos por personas que tenían miedo a ser contaminados, ¿verdad? Hay una barrera, se generó una barrera. Y esa barrera entonces también impulsa lo que es el IoT para el ámbito de la medicina. Hoy en día tenemos dispositivos que de manera remota ya existía un concepto de telemedicina, pero no estaba tan popularizado. Sí, porque la Plaza de la Salud fue la primera que habló aquí de telemedicina y ya tiene como 30 años. Sí, perfecto. Sí, porque la telemedicina ya existía como base, lo que es la reducida y limitada. Perfecto. Entonces,
Ahora con la pandemia se expande mayormente. Pero también, por ejemplo, tenemos sistemas de monitoreo de pacientes remotos, transmisión de datos, almacenamiento de datos remotos, todo esto en tiempo real. Pero ¿quiénes se benefician de esto? Aparte de las grandes empresas, también los ciudadanos. Las grandes empresas se benefician porque monitorean inclusive el consumo de una persona en el hogar. Por ejemplo, la CDE o las empresas eléctricas de este país pueden monitorear en tiempo real el consumo, puede apagar, puede encender sin necesidad de asistir. Entonces, todo esto el IoT ha venido revolucionando. También en el tema de la captura de los datos. Ahí nace también lo que es el análisis, la minería de datos. También nacen también de ahí. ¿Pero de dónde? Del IoT, que va generando cada minuto, generando Ahora información. una pregunta a ti, que eres tan conocedor de eso. ¿Qué tiene más sentido? ¿Concentrarnos en resolver los problemas fundamentales de la gobernanza para tener una internet de calidad o seguir profundizando en la complejidad y en 5G y cuando tenemos problemas fundamentales estructurales no resueltos? No vamos a complicar más las cosas si seguimos profundizando cuando tenemos problemas básicos estructurales primarios que no queremos resolver o no sabemos resolver, o porque no me da la gana no quiero resolver, o porque a fulanito y a la empresa tal le conviene que no se resuelva, porque ¿cómo vamos a tener? Necesitamos más conectividad, tenemos un cable que llega amarrado y no lo usamos. Entonces, ¿cómo va a ser que tenga tanta base, tanto cableado de fibra óptica y que tampoco se usa? ¿Dónde está el problema? Bueno, basándome en su pregunta, yo diría que estaríamos cogiendo una cantina con mucho pinche, es decir, tuviéramos un colador donde queremos hacer muchas cosas, pero cuando cogemos el líquido, ¿qué pasa? Sale. Primero hay que resolver el tema de la gobernanza, porque no podemos crecer de manera organizada, de manera unánime, como país, porque el tema de la IoT, si se desarrolla como país, se vuelve una industria y genera beneficios, genera riqueza para el propio país. Porque eso es lo que queremos. Claro. Gane dinero quien lo gane. Entonces, si tenemos debilidad dentro de nuestro sistema de gestión, si nuestras autoridades, si nuestro Estado, tanto el sector público como privado, no se involucran a generar una sola ruta, un solo canal, para canalizar todos esos esfuerzos. ¿Tiene el Indotel la capacidad para hacer eso? Debiera tenerlo, si no lo tiene. No lo debiera, ¿la tiene o no la tiene? Desconozco si tiene la capacidad para Bueno, hacerlo. usted le sacó el cuerpo y de manera muy inteligente. No, porque como institución no. Ahora, como Estado, debiera ser preocupación poder organizar todas las instituciones que tengan que ver con comunicaciones, con estrategia de información, porque es un tema nacional, es un tema de seguridad, ¿verdad? Al momento que un ciudadano se toman los datos de él, inclusive hasta del consumo, es un tema de seguridad. Eso, usted está viendo los patrones de conducta y usted como Estado tiene que proteger, defender, cuidar para que estos datos no sean mal usados. Entonces, es importante que todas las instituciones públicas como privadas poder organizarse y poder canalizar las normativas necesarias y establecer las mesas de trabajos necesarias para el desarrollo de esta nueva tecnología y saber enfrentarla. Porque aparte del IoT viene la inteligencia artificial. Entonces, si no nos enfrentamos de manera adecuada, correcta, el agua se nos va a ir por todos los pichuetes. Ok, señores, vamos a hacer una pausa. Y entonces ustedes saben que van a hacer aquí tenemos unos genios en edición y este programa va a salir el mejor del país. Vamos a ver si tomamos unos juguitos y algunas cosas. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Bien. Hay
que agregarle, inyectarle dinámica a esta discusión. Si el problema es tan grave, no podemos nosotros estar como hablando de una descripción, no, hay que ir a plantearle a la sociedad dominicana cómo resolver los problemas que el pueblo, aunque no sea experto, sabe que está ocurriendo. Que la gente, aunque lo que tenga sea su telefonito, su Alcatel, lo que sea, pero sabe que la internet es demasiado cara. Una gran cantidad de personas aquí que no tienen WhatsApp, porque para tenerlo hay que tener internet y entonces no lo pueden pagar. Vamos a hablar de todas esas cosas, de las regulaciones. ¿Qué pasa con esto de las regulaciones? El tema de si vamos a depender cada vez más de los cables submarinos o si vamos a hacer un mejor manejo para que la base de nuestra data no salga otra vez del ámbito nacional. Si vamos a proteger, porque hoy en día la data que genera cada pueblo es un tesoro en términos de valor económico, pero nosotros somos salvajes en no poder manejar esto con inteligencia. Y ahora que nos aproximamos a la inteligencia artificial, con una internet que no hemos podido aterrizarla adecuadamente, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? Pónganse en esto y vamos a debatir ahora. Okay. José. El primer tema que quiero hablar ahora, antes de entrar, quiero entrar a regulaciones, pero voy a hablar un tema primero por lo que he mencionado, y es que la persona puede tener un teléfono celular inteligente y conectarse por Wi-Fi en la empresa, en la escuela, puede conectarse en la casa, sin tener que pagar por el internet del celular, que es más caro. O sea, el que tiene en la empresa, si le dan un Wi-Fi de la empresa, ya tú te comunicas por ahí y por ahí tú puedes hacer llamadas telefónicas, puedes llamar inclusive larga distancia, que ustedes ya, me imagino, que usan muy poco ya la larga distancia internacional, porque toditos llaman por WhatsApp y se comunican donde quiera que esté. Y no le preocupa a uno dónde está la persona, porque donde quiera estar le va a llegar la llamada, porque va a entrar. Pero lo que quiero traer a colación es que si tú tienes una empresa y en esa empresa tienen Wi-Fi, tú te conectas al Wi-Fi de la empresa y tú no estás pagando tu internet. La empresa lo paga por ti. Si tú vas a la escuela o a la universidad y la escuela lo tiene y la universidad lo tiene. Tú vas de visita a una oficina, una casa, le pide el acceso, va a una tienda y la tienda también lo tiene, el Wi-Fi, y lo tiene. Entonces no es necesariamente que tienes que pagarlo. Lo que quiero decir con eso es que tú te economizarías pagar por eso. El gobierno puso una red con el Indotel también gratuita, que se usa mayormente para los turistas. Y está en todos los centros turísticos y está abierta. Pero y entonces los dominicanos No, te quiero decir el sitio donde la pusieron, está abierta para todo el mundo. Lo que quiero decir es que se le dio prioridad a colocarlo en los sitios de acceso turístico, como en la zona colonial. Exacto, más conectividad. Exacto. Entonces ahí están puestos y son puestos gratis para que todo el mundo lo pueda usar, tanto dominicano como extranjero, pero le quiero decir, está puesto en esos sitios. Y tienen más de 2.000 sitios ubicados donde hay internet. Inclusive, que tú mencionabas, en Oviedo hay un centro de internet también gratuito ahí. Lo que le quiero decir con esto es que hay muchos internet gratuitos que se puede utilizar y la persona lo que tiene que aprender, y esa es parte de este programa, enseñarle a la gente que puede usar eso sin tener que pagarlo. Porque el gobierno tiene que saber que la conectividad de los dominicanos que viven fuera, en el exterior, con los dominicanos de aquí, es un tema que tiene que cuidar como la niña de sus ojos. Porque en realidad la prosperidad de este país, ese crecimiento de un 5% que nosotros tenemos, no se debe básicamente a lo que nosotros hacemos aquí. Se debe ese crecimiento a que hay alguien trabajando fuera, en industria que nosotros no pusimos un centavo, mandando dinero aquí, de gratis. Entonces esos 10.000, 11.000, 12.000 millones de remesas solamente, pero a eso hay que sumarle lo que nos envían en naturaleza, en comida, en vehículos, en electrodomésticos usados o nuevos, y luego el dinero que traen para sus inversiones en apartamentos, en
negocios. Es decir, que pasa de 20.000 millones y una economía de 110.000 o 120.000 millones, que le regalen 20.000 millones de dólares, esa es la prosperidad, ese es el crecimiento de este país. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Aquí hay pueblos, que uno dice eso es un campo, ajá, pero de ese campito a lo mejor hay 3 y 4 mil personas trabajando fuera, enviando dinero. Entonces, un gobierno inteligente tendría que ver que facilitar las conexiones ahí de un buen sistema, una buena conectividad. Si hace inversiones, es un retorno de lo demasiado que nos están dando. ¿Qué opinan ustedes? Así es, ingeniero. De hecho, si nosotros enfocáramos el acceso al Internet como si fueran bibliotecas y el buen uso también de ello, es decir, tuviéramos, por así decirlo, pequeñas células de emprendimiento en muchos sectores. ¿Por qué? Porque estuviéramos indicando la fuente del conocimiento. El conocimiento es oro. La información es lo que hace el individuo. Entonces, con la propagación del Internet y el buen uso, la enseñanza del buen uso y el aprovechamiento del mismo para la explotación, pudiera generar entonces mayor riqueza para esos poblados pobres que no encuentran cómo salir. Ahí esas personas pudieran aprender idiomas, actividades técnicas, poner a ensayar, hacer diferentes elementos de ensayos, tener mejor agricultura porque pudieran nutrirse con diversos programas que existen en el Internet. Pero debe ser también una decisión de Estado, con un Internet barato, asequible, una buena... O de gratis. O gratis, porque usted va a estar recibiendo mayor cantidad... Una pregunta de una persona que no es experto, esas son las mejores preguntas, porque son preguntas brutas para el que no es experto. Y como la mayoría no lo es, entonces resulta ¿cuánto costaría hacer que en el país toda la Internet fuera gratis para el uso público? No para empresas que tengan... No, para el uso público. ¿Tiene una idea? Santo Domingo tiene esa respuesta. Bueno, puedo facilitarle, darle mi punto de vista sobre eso. Aquí hay un tema que el regulador tiene que tomar de las manos con más vehemencia de lo que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque recuerde usted que la ley 153/98 crea lo que se llama el Fondo de Desarrollo de la Telecomunicaciones. Que es el 2%. Que es el 2%. Que es el 2%. Exactamente. Se supone... ¿Y cuánto genera eso? Ahí va. Eso genera un dineral mensual porque es el 2% de lo que usted consume en los servicios de telecomunicaciones. Es decir, si tenemos 8 millones de líneas, 8 millones de líneas van a generar el 2%. Gasto. Exactamente. Si tenemos... Ahí tú no estás incluyendo los teléfonos que también pagan, los teléfonos fijos. Exacto. O sea, porque esos son celulares. Y los servicios de televisión por paga. Entonces, todo ese dinero va al Indotel y se supone que eso debe revertir. O sea, debe llegar otra vez al Pero no usuario. di que al Indotel le quitaron muchísimo dinero. Le quitaron el 1%, pero ya se llegó al acuerdo que se lo están devolviendo paulatinamente. Es la información que tengo, no la tengo... pero como quiera... ¿Y quién se lo está No, el mismo gobierno. No, el Estado, el mismo Estado. Porque lo que se hizo fue que se metió en la cuenta del Estado y entonces el Estado Sí, tuvo el que Fondo administrarlo General. en el Le Fondo General. estaba dando el 1%. Exacto, entonces ahí es fácil. tú Al en el presupuesto principio, poner. Indotel no tenían que gastar tanto dinero. Entonces había un estímulo en sueldo muy alto y una serie de cosas, todo de primera. Entonces el Estado intervino porque tenía necesidades en otras áreas y no podía estar sobrando aquí y faltando allá. Exacto. Eso fue lo que pasó. Exacto, pero... Sí, pero aún así, para explicar en eso, quiero aclarar que en la ley se puso que ser un fondo privado, que Y no que era no un se fondo podía público tocar. y que no se podía tocar. Pues y sí. lo tocaron el Estado. Y Sí. eso tú sabes que no era la idea que Sí. se puso, y tú lo sabes porque tú trabajaste en esa ley, Claro. que la idea era que no se pudiera tocar por el Estado, porque no era un fondo para tú meterlo al fondo del Estado, como en este caso que estamos hablando ahora. Pero como quiera, uno puede rescatar el fondo de nuevo y rescatar ese dinero. Lo que hay que es decidir cómo invertirlo Pero mejor no para- sabemos aquí cuánto costaría
Pero vamos a aclarar algo. Mira. Ok. Para que el Internet funcione tiene que darse varias cosas. Y ahí en cada una de las capas o de esas cosas que hacen falta para que el Internet funcione, hay deficiencia. Lo primero que tiene que haber una infraestructura de Internet, que es parte de la gobernanza. Una infraestructura que funcione y que llegue a todos los pueblos. Está aquí en manos de las empresas y parcialmente del Indotel. Está en manos de las empresas y regulado por Indotel. No es lo mismo telecomunicaciones que Internet. O sea, vamos a dejar eso claro. El Internet llega a través de las comunicaciones y las comunicaciones necesitan una infraestructura digital, una infraestructura para que llegue el Internet. Entonces, ¿cuál es el problema de aquí? ¿Y dónde hace que el Internet sea caro? Es porque no tenemos la infraestructura suficiente de conectividad para que el Internet llegue a todos los lugares. Segundo, el tráfico sale del país. Todo el tráfico de Internet sale a través de los cables submarinos, a través de las diferentes redes que sirven Internet, salen a otras localidades, cuando muchos de esos tráficos pudieran quedarse aquí. ¿Cómo se hace esto? Haciendo inversiones en puntos de intercambio de tráfico para que esos contenidos o que esas big tech o grandes tecnológicas puedan instalar espejos ¿Y aquí. quién tiene el deber? Eso debe preverlo Indotel, Exacto. para eso se creó. Es el regulador. Pero que no solamente El Indotel, regulador. es un pero trabajo de todo el sector. Sí, pero yo lo por que regulación quiero tiene que es hacerlo Indotel. identificar para saber si es alguna empresa que debe imaginar esto o decidir que lo va a hacer porque le es un buen punto de negocio, o si es que el Estado, sabiendo la debilidad de la sociedad, la brecha y la urgencia de remediarlo, debiera concebir la solución de esos temas. Por ejemplo, en la agenda digital hay un eje que se llama conectividad y acceso, si mal no recuerdo. Sí, así mismo. En ese eje hay una serie de instituciones que tienen que ver con la problemática y que tienen que generar programas y proyectos que aborden esa problemática. Por ejemplo, Indotel y ET son dos jugadores clave. ET por la infraestructura de nodos que tiene, Indotel por las regulaciones. Entonces, tenemos que crear un marco regulatorio que pueda incentivar a que se hagan esas inversiones en esas infraestructuras que nos hacen falta. Pero tenemos que tener la sociedad civil a través de la ISO, la ACNIC y otras comunidades técnicas que existen en el país, que se metan en la conversación y que puedan democratizar el tema como En rescatando el otras tema del preguntas, ¿quién es que le va a plantear, este es un país presidencialista, quién es que le va a plantear al presidente? Indotel y ET no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas, porque o ellos se dan cuenta y empiezan a hacerlo, o alguien debe planteárselo o denunciarlo de que esto hay que hacerlo y no lo están haciendo. Lo puede hacer la sociedad civil, lo pueden hacer nuestros legisladores, lo podemos hacer nosotros aquí. Nosotros lo estamos haciendo, de hecho. Sí, exacto. O sea, el tema tiene que venir de algún lado. Recuérdense que la gobernanza tiene que darse entre múltiples partes interesadas. O sea, aquí estamos hablando de economía digital, estamos hablando de plataformas digitales que generan economía, estamos hablando de grandes tecnológicas que quisieran instalarse aquí, porque aquí hay recursos humanos, inteligentes y de localidad que pueden ser explotados. Hay empresas que pudieran tener mano de obra desde aquí a través de esas conectividad. El hecho es que tiene que darse todo ese sinnúmero de elementos para poder lograr las inversiones necesarias y poder ir corrigiendo los problemas bases que tenemos como país para que el Internet llegue. Dos aspectos importantes ahí. Primero, el Estado tiene que, a través del regulador, tiene que fomentar el despliegue de infraestructura hacia las localidades no servidas. Eso tiene que ser el Estado que debe decir, ¿verdad? Mira. Y la responsabilidad es el Indotel. Exactamente. A través de las concesiones que tiene el Indotel con las prestadoras de servicios de finales de telecomunicaciones. Y segundo, habría que crear la figura de los CDN. Exacto. Habría que... CDN. Exacto. Explica. La idea es lo siguiente. Mientras más usted va al servidor de un streaming a ver un video, más ancho de banda usted consume. ¿Verdad? ¿Qué cuesta? Y le cuesta. Si usted tiene CDN localizado en todo el país, esos CDN lo que hacen es, si usted ha repetido
una película X en Netflix, esa película se queda en el CD. En el CDN. Exacto. Entonces ya cuando usted va a ver esa película, o alguien de su casa va a ver esa película, ya no tiene que ir a consumir en internet. O sea, no va por fibra óptica fuera No va a del país. consumir internet, va no al CD. consume, Va al perdón, archivo. no consume, Va al archivo. Tira. no consume Exactamente. tráfico internacional, pero sí consume internet pero local. Exactamente. Va al archivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa figura legalmente no existe. Aquí Y tampoco no los existe. puntos de intercambio de tráfico. Claro. Los cableros la usan, Sí, pero- la tienen pero instalada. quiero como quiera pero explicar. no explicar es lo que- una figura. Sí, vamos a ver. explicar la regulación. Vamos de nuevo. Yo me imagino, como tú conoces, que aquí no hubieran zona franca. ¿Por qué hay zona franca? Porque el Estado dijo, vamos a poner una industria que así sea. De la misma manera tenemos que hacer los CDN. El Estado, ya sea en el data center del Estado, que aquí lo manejaba, y o en las privadas, poner los CDN y darle un incentivo a instalar los CDN locales. De que tú le das un incentivo a la industria, le das los CDN, ellos son los principales porque ellos también están pagando el Internet. Pero, el Internet no lo José, paga pero- solamente el que recibe, sino el que lo emite también. Insisto también en los puntos de intercambio de tráfico, porque no hacemos Claro. nada con tener CDN aquí, cuando el ancho de banda, como quiera, tiene que salir el tráfico fuera. No, estoy hablando por eso. Entonces, CDN. Sí, Una pregunta. pero lo que se está planteando Una aquí pregunta, ustedes 2, 3 o 4, 5 pueden juntarse y preparar un proyecto para que ese proyecto hable por sí solo, primero describiendo la debilidad que tenemos, la ausencia de esos CDN y de esos puntos Intercambio de de tráfico. de intercambio de tráfico. Y luego señalando cómo resolver esto, cuán es la inversión, sea para llamar la atención de quien resuelve. Podemos ir Ojo. a Indotel y plantearlo. Y si no tiene la capacidad o la comprensión o el interés, porque esto lo que sí es cierto es que hay que resolver. Exacto. Puerto Rico tiene 4 puntos de intercambio de tráfico, que es una isla, Cuatro. que es una isla del tamaño de una provincia de aquí. Tiene 4 No puntos de tanto, intercambio de tráfico. pero tiene 9.000 kilómetros cuadrados. Bueno, exacto. Nosotros tenemos 5.5 veces ellos. Y nosotros no tenemos ni uno. O sea, Puerto Rico tiene 4, nosotros 0. Lo ¿Por que- qué tú no te animas y vamos a crear eso? Que habla- Pero regulación. dentro ¿Dónde de la inversión? figura se puede crear. Sí, Claro. pero ¿cuál es la inversión? Sí, y abaratar los costos. Acuérdate que para abaratar los costos del Internet hay varios aspectos importantes. Mira, lo que dije ahorita, el despliegue de la infraestructura es el primero, ¿verdad? El segundo es permitir más entrada de cables submarinos. Estamos muy limitados. Pero hay uno Permitir. y en O un habilitar, caso se o le habilitar el que está. ¿Verdad? Bien. Y tratar de que los cargos por interconexión también Pero sean que más ahí- baratos. a eso iba. Porque si tú... Es posible que la inversión de los IXP sea 0. hace. ¿Cómo así? Recuerden que el Internet tiene negocio dependiendo de la capa. Está el transporte, está las redes y están los contenidos. Esos proveedores de contenido les interesa que los contenidos estén locales. Entonces ellos pudieran invertir en los Exacto. equipos necesarios para que haya intercambio de tráfico. Así es. ¿Y qué se necesita ¿Y para que haya quiénes son intercambio? los creadores de contenido? Netflix, Google, en ese caso, Netflix, Entonces, Amazon. ¿quién tiene que dirigirse a ellos? el Indotel, en El ese caso, Indotel, como regulador. Porque tú regulador. tienes que darle la. Eso es. Y hay que Regulador hacer. que tiene que dar la apertura. Tiene para que dar la apertura y hacer la regla. Y- Pero hacer el llamado Y también. Claro. Sí. los proveedores de servicios Pero hay tienen que ver dónde estar está el nudo. en lo- Porque eso no es una situación de que si lo sabemos nosotros, los otros lo saben. Claro. Yo digo que ¿Dónde el nudo- está el nudo? El nudo hay que desatarlo para que eso se pueda integrar. Yo digo que estén las Ahora, prestadoras, porque es a quien les interesa tener su tráfico y su negocio fluyendo hacia afuera. Entonces, Sí, sí, pero ellos en el tienen otro un lado control. lo que tenemos que ver lo mismo que yo mencioné ahorita de la zona franca. Si fuéramos a verlo de esa manera, no hiciéramos zona franca. ¿Por qué hacemos zona franca? Porque le damos un área donde van a tener, no van a pagar impuestos, van a tener facilidades. Entonces eso es lo que tenemos que crear, una zona franca tecnológica, donde entonces todas esas facilidades que se le dan a la zona franca están puestas ahí. Y entonces al tú darle esas facilidades, ellos se van a instalar ahí porque le va a salir más barato. Entonces, entonces sería Tiene que ser un que el equilibrio. Estado no está lo suficientemente motivado. Ya vimos, ¿verdad? Que las empresas no le conviene. Tenemos entonces el Estado regulador. Ok, ahora... Y ahora lo que viene, ingeniero, es que nosotros ya como Estado, como gobierno, demos el paso. Ahora,
para terminar, hablemos del futuro de la Internet, porque no hay mejor cierre que ese. ¿Quién se anima? Bueno, yo puedo empezar. El Internet es un derecho fundamental y ahora mismo está siendo muy lacerado por el tema geopolítico, por el tema de la ciberseguridad y por el tema de la moderación de contenido. Y es un tema que podríamos tratarlo. Son muchísimos. Explícale eso al pueblo. Son Eso de la moderación de contenido. Ok. Tenemos un ejemplo vivo que, por ejemplo, la primavera árabe. Hubo un apagón en Internet en esa localidad. O sea, tenemos el tema de China, donde China bloquea el acceso a Internet público o tiene un gran router que modera el contenido que sale y entra. Y tenemos el caso de muchos pueblos. Y Cuba, ¿no pasa eso? En Cuba también, pero en Cuba no es por Cuba. En Cuba es por el bloqueo que tienen. Los cubanos no pueden accesar al contenido de países de Estados Unidos ni sus asociados. No es por decisión del gobierno. Es el bloqueo. No lo digo porque compartí con unos cubanos y me lo explicaron tal cual. En Cuba tenemos el acceso, lo que tenemos es el bloqueo a los contenidos que deberían de ser públicos y como un derecho humano, que la ONU lo programó en el 2018, a través de una carta de intención, tener acceso a esos contenidos y no lo tienen. Tenemos el caso a través de Ucrania, Rusia. O sea, no accesamos a esos contenidos. O sea, hay una moderación, hay un control de los contenidos que deberían de ser públicos para que todo el mundo lo vea. La Unión Europea y Estados Unidos decidieron bloquear a RT y bloquear una serie de agentes para entonces ellos manejar las noticias sobre Ucrania. Eso Ahí se llama moderación lo mejor de es no contenido. creerle a nadie. No, pero aún así, quiero aclarar un punto. Pero la moderación de contenido, no solamente en ese tema. Ahora, las redes, por ejemplo, entra X, el contenido que tiene, prosaico, de una manera de que ya tú no tienes que entrar a RedTube ni nada de eso, sino que tú lo tienes en redes sociales de uso cotidiano, que cualquier niño, cualquier persona. Todas esas cosas son desafíos. Exacto. Pero lo que le quería aclarar era que, por ejemplo, llamó la atención que la Unión Europea criticó, antes de salir la entrevista de Trump con Musk, que la limitaran. Y tú dices, pero previa, una moderación previa, nunca se ha visto. Siempre tú dices, después que la ves, mira, eso no debe salir, como tú dices, el contenido que ya está. No, antes de que saliera el contenido. Ahora, la pregunta de oro. ¿Debe pagarse impuestos las empresas que actúan como duende a nivel del mundo, pero que como no están radicadas en cada lugar en sí, entonces no pagan impuestos como lo que pasa en Amazon, que tiene el nivel de venta más grande del mundo, pero no tributa en ningún sitio? Debe de pagar impuestos. Ese es un tema fundamental porque de algo tienen que vivir. Le pedimos a los gobiernos responsabilidad, pero un gobierno sin dinero no sirve ni para echárselo a los perros, porque los gobiernos tienen dos cosas, una agradable y una desagradable. La desagradable es que nos aplican las leyes, que nos castigan cuando delinquimos, cuando las violamos, y que nos obliga a andar en rectitud. Eso es lo desagradable. Pero lo agradable de los gobiernos es cuando tienen programas de asistencia social para eliminar la pobreza, proteger el medio ambiente, una serie de cosas. Pero eso no solo lo puede hacer si tiene dinero. Por eso un gobierno sin dinero no sirve ni para echárselo a los perros. Llamado a fracasar. Entonces alguien tiene que pagar, tenemos que exigirle, pero tenemos que entonces que identificar fuentes y si dentro de este mundo maravilloso de la Internet, no cobrarle al pueblo por escucharla, sino a los que están, a los creadores de contenido y a los que manejan las redes.
Ahí entramos a los temas de ciberdiplomacia y de geopolítica. O sea, esos temas no se puede, es complejo. Y hay que tratarlo en un programa específico. En un para programa eso. específico. Porque, vuelvo y digo, si eso es una restricción al final del día al generador de contenido. Y el generador de contenido podríamos usar hasta nosotros, a través de un canal de AWS o cualquier otro medio. Por ejemplo, Europa lo hace. Europa, a través de su regulación, el GDPR, se agarraron de ahí. GDPR. Se agarraron de la ley de protección de datos para poder aplicar la soberanía de datos en sus usos de aplicaciones. Pero cada cual lo viola. Y él sabe que uno usa un VPN y tú te comunicas diciendo que tú estás en el país que tú quieres. Claro. Y cuando tú, para la computadora, al tú ponerla de esa manera, asume que tú estás en ese país y tú puedes ver lo que es ese país. Entonces, por lo tanto, todo eso se viola. Hay manera de violarlo. El que lo conoce. Sí, pero que los dominicanos somos expertos en eso. Sí, Es lo que iba a decir. Aquí somos expertos en todo eso. Cuando te dice que Netflix tú no lo puedes ver, tú sabes cómo buscar Netflix. Cuando te decía que no podía compartir la clave de Netflix, aquí la compartíamos. Cuando te dijeron que los celulares lo podían trancar, aquí lo destrancamos. Tenemos 10 minutos, aprovechémoslo bien, porque hablar del futuro de la Internet es hablar como del futuro de la humanidad. Así es. Hablar del futuro de la Internet para ustedes que son expertos en esto, ustedes deberían dar como una especie de recital poético de propuestas. Vamos a ver. Déjame decir la primera que yo diría fue lo que tú mencionó mucho. El futuro del Internet es la inteligencia artificial y que eso va a ir despegando y van a tener que usarlo. Y yo lo que le recomiendo a todo el mundo, aprendan a utilizar la inteligencia artificial, porque ese es el futuro principal. Y la inteligencia artificial no funciona sin Internet. Tú no le tienes el miedo de que la inteligencia artificial nos atrape y nos haga súbditos suyos. No le tengo ese miedo porque lo que me he dado cuenta, y le voy a decir lo que veo. Europa ha puesto regulación en todo. Sí. Y si vemos las industrias europeas, todas se han ido quedando atrás de la China y de las americanas en ese sentido. ¿Y por qué? Porque tienen más regulaciones. Entonces tú pones regulación y te quedas atrás y te van a dejar atrás porque tenemos una competencia mundial. Los carros chinos se están comiendo los carros europeos. Los carros americanos. El mundo ahora mismo fabrica 98 millones de unidades de automóviles. Bueno, no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir en modo alguno y que debiera ser una preocupación. Muy al contrario. La mano de obra cada vez se va tecnificando más y cada vez más menos los dominicanos, por ejemplo, estamos reacios a hacer ciertos oficios cotidianos que lo estamos contratando otros. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una limpiadora que la esposa mía la maneja y limpia su casa completamente. Y la inteligencia... Yo creí que era una haitiana. Sí, pero se tiene una, pero aquella hace una limpieza programada y el día que tú tengas, aquí por el dominicano, ya es muy difícil tener una mano de obra dominicana en tu casa. No es que no se tiene. Bueno, pero fíjese que la inteligencia artificial lo que viene es a facilitarnos la vida cotidiana. Y el hecho de que, y estamos en medio de ella, porque aquí no podemos hablar como que, bueno, cuando venga la inteligencia artificial, cuando venga el Internet de las cosas. El Internet de las cosas está con nosotros. Ya está, cada vez aquí, más. Me mide a mí este reloj, los pasos que doy. Mírate, nada más hiciste 2,000, de 8,000 que tiene que dar. Y tengo amigos, por ejemplo, que tienen problemas de salud y que tienen 2 relojes inteligentes que le llevan y le tienen el control de las cosas que tienen que tomarse para que puedan tener una vida más saludable. Sí, mucho pero más estamos saludable. muy atrasados. Entonces, todavía tú no puedes mandar tu auto a que te haga una diligencia. Y eso tiene que llegar y rápido. Bueno, y tenemos también, ¿verdad? Las infraestructuras y estoy de acuerdo, el país tiene que dar el paso de tener los medios de comunicación. Entonces hay que fortalecer la infraestructura. Adelante. Así es, hay que fortalecer nuestras entidades, hay que educar a nuestros funcionarios, hay que educar a la población para que entiendan la importancia del Internet, el uso y la protección del mismo. Porque no es menos cierto que la divulgación del Internet, el uso también, genera brecha de seguridad. Bueno, lo vimos recientemente cuando por una actualización muchísimos países se vieron afectados. Es decir, el Internet no debe ser una preocupación, pero sí debe ser algo que debemos de vigilar para tanto protegernos nosotros, pero también el buen uso del mismo. También el Internet a futuro ya es algo vital.
ya todos lo sabemos, es parte de nuestra vida, es como el aire. Cuando nos quedamos sin comunicación, cuando nos quedamos sin red, es una catombe, es una situación difícil, no sabemos cómo está la agenda, si nos están llamando, no podemos consultar, no podemos validar los resultados médicos, es decir, que ya el internet es parte, ya se vuelve parte vital de nuestra existencia y nuestra comunidad. Y también otro problema, hablamos de la internet y todo eso, pero para poder garantizar una internet de calidad tenemos que tener una energía eléctrica de calidad, porque sin energía eléctrica de calidad no hay internet. Así es, así es. Vamos a ver. Bueno, yo creo que el futuro del internet quedó demostrado de por más en el 20, con el tema del COVID. Cómo se utilizó el internet, ¿sabes? Todo fue compra por internet, educación por internet, todo fue por internet, trabajo por internet, ¿verdad? Entonces ya ahí quedó demostrado que el internet tiene futuro, mucho futuro. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo, en el tema de la inteligencia artificial, yo soy medio... Ronco, chivo. No, ¿verdad? Me lo cuido mucho. ¿Por qué? Porque igual que IoT, si usted no tiene sensores, la máquina no le va a decir nada. Claro. Entonces, allí en la Universidad de Kansas, yo tuve el privilegio de que cuando nacía la informática, nacían las computadoras, los ordenadores, yo estudiaba en la Kansas University, en Estados Unidos. Y entonces una universidad que es número 1 en diseño de refinerías de petróleo, torres, de fraccionamiento, que fue para lo que se inventaron los chips primero, que quiere decir Chemical Engineering Programming. Bueno, cuando nos graduamos, como éramos un grupo que estábamos metidos con los profesores que eran los pioneros en el desarrollo de la internet, de los creadores del Fortran, de toda esta cuestión. Entonces, cuando nos graduamos como Chemical Engineer and a minor in Computer Science. Bien. Y nosotros decíamos allá, the computer is a machine. Garbage out, garbage in. Garbage in, garbage out. Exacto. Si basura usted le mete, basura usted va a sacar. Exactamente. Si a la inteligencia artificial nosotros la proveemos de los instrumentos, ella será más inteligente. Pero si no lo hacemos así, no lo será. Entonces, si la creamos, yo no pierdo la esperanza de que siempre podremos regularla. Exactamente. Entonces, la parte acá o sea, el futuro también habría que verlo desde el punto de vista del cierre de la brecha digital. Es decir, ese abismo que hay entre la población que no tiene acceso al internet y no lo va a tener por mucho tiempo, a menos que el Estado se lo proponga. Entonces el internet va a tener una desaceleración. Ok, hablemos de futuro. Tenemos que dejar de hablar de regulaciones de ancho de banda, de regulaciones de brecha digital. Tenemos que hablar de regulaciones de redes definidas por software defined network. Porque ya el ancho de banda, o sea, todavía estamos hablando de regular, de que tenemos que tener ancho de banda en los pueblos. Tenemos que tener redes definidas por software que sepan dar la cantidad de ancho de banda necesaria para cada cosa, controlada. O sea, controlada a nivel de que si yo voy a usar contenidos educativos, yo necesito contenidos educativos moderados en un ancho de banda X medido, controlado y monitoreado. Entonces tenemos que hacer regulaciones de ese tipo. No existen. No existen. O sea, todavía estamos hablando de regular tecnologías del pasado, de cavernícolas, como decía Fabricio. Tenemos que hablar de regular tecnologías del futuro. Decía, estaba leyendo un libro hace poco, no lo escuché por audiolibro, se llama Gracias por llegar tarde, de este autor, el mismo que escribió La Tierra es plana. Él decía que hay una maquinaria que mueve el mundo, que son los cambios climáticos, las TICs y las economías digitales. Entonces, tenemos que ver esa maquinaria, que es la que mueve el mundo,
y mirar hacia allá y regularnos, legislarnos y emitir políticas públicas de cara a esa maquinaria. Bueno, terminamos ya. Y qué bien que hayamos terminado con todas las ganas de continuar. Sí. Pero tenía que terminar, son 2 horas y esperamos que el pueblo dominicano que no se escuche valore estos intentos de poder contribuir a que tengamos un servicio de internet más barato, más rápido, de mayor profundidad, más rico en contenido, que cuide los recursos que significan para nosotros nuestros propios datos y que al mismo tiempo la seguridad nacional no esté en riesgo. Todo eso es lo que aspiramos cuando hablamos de la internet. Muchas gracias por estar con nosotros los domingos de 10 de la mañana hasta las 12. Encantado.